participar y anotarse, inscribirse ahí de su congregación, de su iglesia, y ya está participando. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Para que ahí esté sentadito escuchando, porque es poderosa la palabra que traigo hoy día, que habla sobre el gen de Dios. El mundo le llama el gen de la maldad o el gen del guerrero. Ya vamos a saber por qué. Claro. La palabra, porque yo me baso en la palabra está en Génesis capítulo 8, versículo 21. ¿Ya? Para que vaya anotando ahí. En Génesis 8, capítulo 20, versículo 21. Capítulo 8, versículo 21. Y dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Hoy día a los niños en la clase yo les preguntaba si ellos creían que la maldad del hombre se concebía a través del tiempo o nacía el hombre con la maldad en su corazón. Y ahí los niños estaban un poco divididos. Algunos, la mitad, dijeron que sí, otros dijeron que no. Bueno, aquí la palabra dice textualmente que la maldad del hombre viene desde el corazón, desde su nacimiento. Vamos a ver por qué. Para poder comprender el origen del mal, debemos viajar al principio de la primera batalla que fue en el universo, cuando Dios creó a Lucifer. Lucifer, recordemos que significa portador de luz. Lucifer fue la creación más perfecta que Dios creó o que había creado hasta ese momento. Era un ángel lleno de sabiduría y acabado, dice su palabra, y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, dice, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Eso está en Ezequiel 28, 12 al 15. Perfecto eres, dice, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer se dio cuenta de su hermosura y su poder, su personalidad comenzó a cambiar. Comenzó a introducir la maldad, se comenzó a introducir la maldad y la mentira en su corazón. También comenzó a hacerlo en el corazón de los ángeles que estaban con él, a los que más él pudo, trató de convencer que Dios no era lo que ellos veían. No crean por esto ni por un minuto que este actuar de Satanás tomó por sorpresa a Dios. Él sabe todas las cosas y lo podemos ver en Isaías 29:15, en donde dice: ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Podemos pensar que Dios creó a un ser entonces defectuoso? No, en absoluto. Dios le dio libre albedrío, como también a nosotros nos da la posibilidad de elegir voluntariamente si le queremos seguir o le queremos rechazar. Quizás pienses que Dios no destruyó a Satanás con su tremendo poder, y podría haberlo hecho y podría haber solucionado este problema, ¿verdad? Pero el problema, lamentablemente, habría seguido. Satanás tenía
de haberlo destruido, los demás ángeles podrían haber pensado que Satanás tenía razón y que Dios era un ser egoísta que solo los creó para su propio beneficio, como en la parábola del trigo y la cizaña, donde dice que hay que dejar el trigo y la cizaña juntos hasta la cosecha, y hay que separar lo bueno de lo malo. Luego comenzó la guerra en el cielo, donde dice en Apocalipsis 7 al 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero hasta el día de hoy, y fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles, en lugares oscuros, algunos, para luego ser desatados en los tiempos postreros. Y Satanás, conocedor de las creaciones de Dios, sabía que había creado a dos personas, ya Satanás estando en la tierra, ya sabía que Dios había creado a dos personas o dos seres vivientes en un lugar llamado, dentro de la tierra, llamado Edén, y que dentro del Edén estaban estas criaturas llamadas seres vivientes y que en ese lugar no había maldad, pues los animales no se peleaban ni siquiera entre ellos. Las rosas, por ejemplo, no tenían espinas. Los animales no tenían veneno, no existía el veneno para ellos, pues no tenían a quién atacar. No tenían de quién defenderse. Pero además Satanás sabía que dentro del huerto existía un árbol de la vida, del bien y del mal, y que Dios le tenía ordenado lo siguiente, según Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás, deseoso de destruir siempre cualquier creación de Dios, decidió engañar a estas criaturas. Pero, ¿por qué este árbol estaba plantado en ese lugar? Bueno, simplemente era una prueba de fe, de obediencia hacia Dios. Satanás estaba muy celoso de los hombres que estaban en este lugar, felices. Y Satanás decidió engañar primeramente a Eva. En Génesis 3, al 4, al 6 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y comió, como también le dio al hombre, y sus ojos fueron abiertos. Y ahí el pecado, y la maldad, y la muerte, entró en la vida del hombre. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y por culpa de nuestros pecados nos hemos alejado de la presencia de Dios. Ya nos vamos acercando al tema que nosotros nos convoca. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por el pecado ya no podemos tener comunicación directa con Dios, no podemos ver su rostro, a eso me refiero. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, recordemos que seguimos teniendo una comunicación más directa aún con nuestro Señor, sin intermediarios, ni hacer holocausto, ni hacer ese tipo de cosas que se hacía antiguamente, sino que ahora tenemos una comunicación más directa, pero ya no podemos, como en la antigüedad, ver a Dios en forma más directa, ¿ya? Por el pecado que entró a nuestras vidas. Ya hemos visto por qué entró el gen de la maldad en el hombre. Satanás fue el gestor desde un principio,
de traspasar este gen a través de toda la generación de la humanidad y los animales y seres vivientes. Desde entonces el hombre nace con este gen de maldad en su corazón, como lo podemos ver y apreciar en Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo que nos convoca la palabra en el día de hoy. Quiero contarles un experimento que se hizo en la cárcel de Stanford, en Estados Unidos. Hay una película sobre esto que es muy interesante, ya lo que se sacó en conclusión. El experimento de la cárcel de Stanford es un conocido estudio que hizo un psicólogo acerca de la influencia de un ambiente extremo en ese lugar. La vida en prisión, específicamente. En las conductas desarrolladas por el hombre, dependiente de los roles sociales que desarrollaban. Algunos estaban cautivos y otros eran guardia. Fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderados por Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana. Ya vamos a ver por qué. Metas y métodos del experimento. El estudio fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos, que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones y en el del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sin embargo, Zimbardo y su equipo intentaron probar la hipótesis de que los guardias de prisiones y los convictos se autoseleccionaban a partir de una cierta disposición que explicaría los abusos cometidos frecuentemente en las cárceles. Ya ellos querían saber por qué existían el flagelo, los golpes y los abusos dentro de las cárceles. Los participantes fueron reclutados por medio de anuncios en los diarios y la oferta de una paga de $15 diarios, equivalente a $88,5 diarios ahora en el año 2015, que es bastante dinero, por participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron al anuncio, Zimbardo y su equipo seleccionaron a 24, que estimaron más saludables y estables psicológicamente. Los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media. Todos eran estudiantes universitarios. El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente en dos partes. En una, los prisioneros, y la segunda, los guardias. Más tarde, los prisioneros dirían que los guardias habían sido elegidos por tener la complexión física más robusta, aunque en realidad se les asignó el papel mediante el lanzamiento de una moneda, y no había diferencias objetivas de estatura o complexión entre los dos grupos. La cárcel ficticia se instaló en el sótano de un departamento de psicología de la Universidad de Stanford. Un investigador asistente sería el alcaide y Zimbardo sería el superintendente. Zimbardo estableció varias condiciones específicas que esperaba que provocaran la desorientación, la despersonalización y la desinvisualización. Los guardias recibieron porras y uniformes. Ellos habían escogido un almacén militar. También se le proporcionaron gafas para impedir el contacto visual. Zimbardo dijo que tomó la idea de la película Cool Hand Luke, que significa la leyenda del indomable,
A diferencia de los prisioneros, los guardias trabajarían en turnos y volverían a casa durante las horas libres. Aunque durante el experimento muchos se prestaron voluntarios para hacer horas extras sin paga adicional. Los prisioneros debían vestir solo batas de muselina, sin calzoncillos, y sandalias con tacones de goma, que Zimbardo escogió para forzarles a adoptar posturas corporales no familiares y contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación. Se le designaría por números en lugar de sus nombres. Estos números estaban cosidos a sus uniformes y además debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas. A semejanza de los reclutas en entrenamiento, además llevarían una pequeña cadena alrededor de sus tobillos, como recordatorio constante de su encarcelamiento y opresión. El día anterior al experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación, pero no se les proporcionaron otras reglas explícitas aparte de la prohibición de ejercer la violencia física. Se les dijo que era una responsabilidad dirigir la prisión. No les podían hacer de la forma que creyesen, lo podían hacer de la forma que creyesen más conveniente para ellos. Zimbardo transmitió las siguientes instrucciones a los guardias. Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto. Podéis crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, vosotros, yo, y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. A los participantes que habían sido seleccionados para desempeñar el papel de prisioneros, se les dijo simplemente que esperasen en sus casas a que se los visitase el día que empezara el experimento. Pero sin previo aviso, fueron imputados por robo a mano armada y arrestados por policías reales del departamento de Palo Alto que cooperaron en esta parte del experimento. Los prisioneros pasaron a un procedimiento completo de detención por la policía, incluyendo la toma de huellas dactilares, que se les tomara una fotografía para ser fichados y se les leyeran sus derechos como corresponde. Tras este proceso, fueron trasladados a la prisión ficticia, donde fueron inspeccionados, desnudos, despojados y se les dieron todas sus nuevas identidades. Hasta aquí este experimento. Ya vemos que las personas que habían postulado para este trabajo, lo que son los reclutas, fueron tomados prisioneros y culpados por robo a mano armada, pero ya no en forma ficticia, sino que en forma real para que el experimento pudiera resultar. Vamos a ver los resultados de este experimento, que es muy interesante, y hay una película que está en YouTube que es muy interesante sobre ello. No recuerdo el nombre, pero me parece que en alguna parte lo tengo anotado, ¿ya? Pero basta que coloque el experimento de John Lombardo, me parece que se llama, y le va a aparecer por ahí la película, que también tiene bastante sobre este tema que yo traigo. ¿Por qué se hizo y por qué tiene que ver tanto con lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy sobre la palabra de Dios? Que es por qué las personas, algunos son malos, más malos que otras personas. ¿Por qué adquieren esa maldad algunos al estado de muchas veces cometer asesinatos, violaciones, homicidios,
etcétera, etcétera. Ya, para allá vamos en este estudio que estamos haciendo en el día de hoy. Vamos a ver los resultados, vamos a ir a una pausa musical y al regreso vamos a ver cuáles fueron los resultados de este experimento. Hoy levanto mi voz, oh Jehová, alzaré mi alma a ti al despertar, porque me has mostrado el camino y frente a ti encontré perdón. Hoy levanto mi voz, oh Jehová, porque sé que mi clamor lo has de escuchar. Y aunque esté en medio del silencio, en ti yo confiaré, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Frente a tus pies descansaré, en tu amor esperaré, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, Señor. Hoy levanto mi voz, oh Jehová, porque sé que mi clamor lo has de escuchar. Mi clamor escucharás. Y aunque esté en medio del silencio, en ti yo confiaré, porque tú eres fiel, Señor. Estás en sintonía de Revolución Cristiana. Para saludos o peticiones, llámenos al 72 226 7238 o escríbanos al Facebook de Radio Aliento FM. Bueno, ya estamos de vuelta en Revolución Cristiana a esta hora de la noche para poder compartir contigo lo que se está compartiendo en este momento junto al hermano Germán
Te queremos invitar a que nos llames al teléfono también mientras se está desarrollando el tema al 2672-38267238 para que se pueda inscribir, ¿cierto?, a este maravilloso concurso un curso de fieltro, ¿cierto? Son elementos, materiales con la cual se pueden hacer diferentes tipos de manualidades. Así que esa es la invitación, inscríbase para cursos que vamos a hacer. Bueno, va a ser nuestra hermana y esposa de nuestro hermano Germán para usted. Así que llámenos aquí, estamos esperando su llamado. Bendiciones, mi hermano Germán. Amén. Si hay algún hermanito ahí que crea que alguna hermana de alguna iglesia pueden tener y ganarse esta bendición, llame también y puede inscribirla. Ya, recuerden que es para 10 hermanas que pueden ganarse esta tremenda bendición con todos los trabajos, con todos los materiales incluidos. Y este trabajo, este taller lo hace mi esposa y Karina Dibonetti, que después ya hay una ganadora con la que se va a poner ahí de acuerdo después para poder realizar este hermoso taller de fieltro agujado. ¿Ya? Estamos entonces leyendo sobre este experimento. Creo que la película se llama El experimento de la cárcel de Stanford. Así. Entonces, si usted le coloca en YouTube, es muy buena la película, yo la vi, es muy interesante lo que deja en el fondo, lo que uno puede sacar como positivo ahí y negativo, por qué suceden estas cosas, por qué algunas personas terminan abusando de las demás, ¿ya? Y aquí vemos ya que estas personas comenzaron a realizar este experimento, pero los resultados fueron el siguiente. El experimento se descontroló rápidamente. Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias. Y al final muchos mostraron graves trastornos emocionales. Tras el primer día fue relativamente tranquilo. El segundo día, mire hermano Pedro, solamente el segundo día se desató un motín. Los guardias que se presentaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta, atacaron a los prisioneros con extintores, sin la supervisión directa del equipo investigador. A partir de ese momento, los guardias trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos, situándolos en bloques de celdas. Separaron a los buenos y a los malos, para hacerles creer que había informantes dentro de ellos. Esta treta fue muy efectiva, pues no se volvieron a producir rebeliones a gran escala. De acuerdo con los consejeros de Zimbardo, esta táctica había sido empleada con éxito también en prisiones reales de Estados Unidos. Los recuentos de prisioneros que habían sido ideados inicialmente para ayudar a los prisioneros a familiarizarse con sus números identificados, evolucionaron hacia experiencias traumáticas, en las que los guardias atormentaban a los prisioneros y les imponían castigos físicos que incluían ejercicios forzados. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. El derecho de ir al lavado pasó a ser un privilegio que podía, como con frecuencia ocurría, ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. Se retiraron los colchones de la celda de los malos y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo. También se los obligó a ir desnudos como humillación. El propio Zimbardo ha citado su propia implicación creciente en el experimento, en el que participó activamente. En el cuarto día, él y los guardias reaccionaron ante el rumor de un plan de huida
intentando trasladar el experimento a un bloque de celdas reales en el departamento local de la policía porque era más seguro. O sea, ellos supieron que había un intento de fuga y quisieron trasladar este experimento a celdas reales dentro de una prisión real. Pero la policía rechazó su petición, alegando preocupaciones por el seguro, y Zimbardo recuerda haberse enfadado y disgustado por la falta de cooperación de la policía. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas genuinas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. Un argumento que empleó Zimbardo para apoyar su tesis de que los participantes habían internalizado sus papeles fue que cuando se les ofreció la libertad condicional a cambio de toda su paga, la mayoría de los prisioneros aceptó el trato. Pero cuando su libertad condicional fue rechazada, ninguno abandonó el experimento. Zimbardo afirma que no tenían ninguna razón para seguir participando si eran capaces de rechazar su compensación material para abandonar la prisión. Los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló un sarpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse de que su libertad condicional había sido rechazada. Zimbardo la rechazó porque pensaba que trataba de un ardid para que lo sacaran de la prisión. Los llantos y el pensamiento desorganizado se volvieron comunes entre los prisioneros. 2 de ellos sufrieron traumas tan severos que se les retiró del experimento y fueron reemplazados por otros. Uno de los prisioneros de reemplazo, el prisionero número 416, quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y emprendió una huelga de hambre. Se lo recluyó en un confinamiento solitario en un pequeño compartimiento durante 3 horas, en las que lo obligaron a sostener las salchichas que había rechazado comer. El resto de los prisioneros lo vieron como un alborotador que buscaba causar problemas. Para explotar este aspecto, los guardias le ofrecieron 2 opciones. 1, podían o bien entregar sus mantas, o 2, dejar el prisionero número 416 en confinamiento solitario durante toda la noche. Los prisioneros escogieron conservar sus mantas. Posteriormente, Zimbardo intervino para hacer que el 416 volviera a su celda. Zimbardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Cristina Malash, una estudiante de posgrado no familiarizada con el experimento, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones tras ser introducida para realizar entrevistas. Zimbardo se percató de que de las más de 50 personas externas al experimento que habían visto la prisión, ella fue la única que cuestionó su moralidad. Tras apenas 6 días, 8 antes de lo previsto, el experimento fue cancelado. Existen varias hipótesis y cuestionamientos sobre este experimento, pero nos basaremos en lo que a nosotros nos interesa, como por ejemplo, cuando la mayoría de las personas obtienen algún poder en sus manos y estos no saben o no están capacitados para controlar este poder de autoridad. Las consecuencias pueden ser desastrosas, como le sucedió más claramente a Satanás, que teniendo un poder tan grande, no supo controlarlo y quiso tener aún más poder sobre los ángeles. Después de este fracasado experimento, podemos darnos cuenta que dentro de nosotros se esconde una bomba de tiempo a la espera de ser activada. Eso parece decir la genética. El llamado gen del guerrero haría que algunas personas tuvieran una predisposición programada a comportamientos violentos. Pero, ¿qué es el gen de la maldad o el gen del guerrero? Según la teoría, el gen se ubica en el cromosoma X
y es el encargado de producir la enzima MAO, MAO-A, monoamino oxidasa, que sirve para degradar neurotransmisores como la serotonina, la epinefrina, adrenalina y la dopamina. Si su nivel es bajo, el cerebro queda saturado de neuroquímicos de una manera que induce a la agresión o impulsividad. El primer estudio al respecto lo realizó el genetista Hans Brunner en el año 1993, cuando las mujeres de una familia holandesa buscaron una explicación científica de por qué 14 de sus parientes masculinos habían cometido distintos tipos de crímenes. Resultó que todos ellos tenían el MAOA o el gen del guerrero. Pero no es el único gen asociado a la maldad. Distintos estudios realizados sobre todo en la década del año 60 han demostrado que las personas que están en prisión tienen una mayor tendencia a tener el cromosoma XYY, también llamado síndrome del superhombre. La teoría sostiene que un varón con esta anomalía en los cromosomas sexuales posee 6 veces más posibilidad de acabar preso que otro que no la tiene. Incluso esto podría trasladarse a los rasgos faciales, tal y como lo sostuvo César Lombroso, el padre de la antropología forense, que creía que podía detectar en el rostro a un potencial criminal. Esto no termina acá. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén publicaron en la revista Genes, Brain y Behavior, que descubrieron que tener el gen ABPR1 más corto genera una tendencia a ser más egoísta. Este gen es el responsable de generar una hormona llamada vasopresina, que se asocia a la creación de vínculos sociales y afectivos y al altruismo. Su carencia estaría asociada al sentir menos placer ante una buena acción, como es repartir la riqueza con quien no la tiene. De allí que el director de la investigación, Richard Epstein, sostenga que dictadores como Adolf Hitler, Benito Mussolini o Mobutu Sese, sin embargo, habrían tenido el gen de estas personas ABRP1 más corto. Sin embargo, esta concepción plantea un dilema moral, ya que si partimos de que el crimen es una conducta innata marcada en nuestro ADN, esa persona no es condenable en el sentido tradicional o del término común. Este hizo lo que estaba destinado a hacer según su programación genética. ¿Ya? No se le podría culpar entonces por lo que él hizo. Lo que no hay que perder de vista es que se puede dar una cierta tendencia, pero no tiene que haber otros factores para que esa persona pueda llegar a ser un criminal. Sin el entorno social y familiar no ayuda. La maquinaria del gen de la maldad puede ponerse en marcha, de lo contrario, no. Es decir, como dice la palabra de Dios, desde su juventud el hombre tiene una tendencia a ser malo, ¿ya? Pero eso querría decir entonces, ¿para qué vamos a esforzarnos en ir a la iglesia, en conocer a nuestro Señor, si yo tengo ese cromosoma o tengo ese gen y estoy destinado a ser malo, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que no es así, ¿ya? Que tiene que haber ciertos factores, como estábamos leyendo recién, que tienen que influir sobre las personas, sobre el ambiente que nos rodea, sobre nuestras familias, sobre nuestro entorno. Yo a los niños en la iglesia en el día de hoy les contaba que tiene que haber algo, o les pregunté específicamente, ¿cómo creen ustedes por qué hay personas que tienden a ser malas y otras no? Y ellos, siendo tan niños, me dieron respuestas específicas. ¿Y quieres saber la respuesta que me dieron?
la vamos a ver después del regreso de esta hermosa alabanza, y vamos a pasar después también de regreso a un testimonio de nuestros hermanos que están ahí privados de libertad, ¿verdad? Vamos a la alabanza, hermanito Pedro. Un muchacho de unos 26, 27 años vino a llamar a la puerta de nuestra casa. En ese tiempo nosotros no conocíamos a Dios, y mi mamá estaba en a llamar a la puerta de nuestra casa e invitó. El Señor la sanó completamente de cáncer. Ella tiene 68, 69 años. Han sido ya hace muchos años que el Señor. Todos vinimos al conocimiento del Señor. Varios estamos sirviendo al Señor en el ministerio, en la música o en el pastorado o en otras áreas. Y yo pudiera decir que miles y miles de personas han venido a los caminos del Señor por los ministerios combinados de todos. Y si tú estás pensando y le dices al Señor, heme aquí, y estás pensando en las naciones y estás pensando en multitudes, empieza con algo simple. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y darnos cuenta que a nuestro alrededor hay gente con tanta necesidad. Tenemos que dejar de ver nuestra fe como algo privado y personal, y necesitamos sacar a Dios de las cuatro paredes en las que lo hemos metido. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino, y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré,
pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Queremos llevarte a todo lugar, Señor. Estás en sintonía de Revolución Cristiana. Para saludos o peticiones, llámenos al 72 226 7238 o escríbanos al Facebook de Radio Aliento FM. Muy buenas tardes, estamos hoy con la gracia de nuestro Señor Jesucristo dando el paso a nuestra entrevista del día domingo, que recopila testimonios verídicos de cómo Cristo, nuestro Padre y Creador, ha cambiado nuestras vidas. Primeramente dando las gracias a nuestro suboficial Mancilla por su labor y desempeño en esta iglesia, así como también al alcaide del CCP Las Gonzalinas por la autorización de dicha labor. Queremos cordialmente saludar a nuestro hermano Rolando Villarroel, ya que él dispuso su corazón para dar a conocer su testimonio y su cambio de vida. Muy buenas tardes, hermano Rolando. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias en esta hora de la tarde. Amén. Por reunirme con mi hermano, quien anda buscando un testimonio de las personas que Dios ha hecho cambiar nuestras vidas. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque Él un día tocó mi alma, mi corazón, estando en un patio de una cárcel. Cuando para la sociedad nosotros somos la escoria, lo más malo que existe en el mundo para ellos, reconocemos ante los ojos de Dios que hemos caído en errores, a lo mejor en ambiciones de tener las cosas fáciles, de dinero fácil, pero cuando llega la hora de pagar, también se paga caro. Yo, estando en el patio de una cárcel y siendo de la ciudad de Santiago, nacido y criado junto a mis padres, un matrimonio bien concluido, los cuales quisieron darme la mejor educación a mí y a mis hermanos, pero yo, siendo porfiado, incrédulo, porque somos incrédulos en el mundo. Amén. Nunca creímos las cosas de Dios. Creímos que las cosas son por casualidad y no hay casualidad en la vida, porque Dios hace como Él quiere. Y estando privado de libertad, como les contaba, un día, llevando a cargo una condena de 10 años, la cual el Señor hablaba mi vida, pero como les decía yo, incrédulo uno, nunca cree que las cosas son por casualidad y no es así. Es Dios que te habla tu vida, y te habla, y te habla, y te habla, y yo seguía siendo sordo. Muchas veces habló a mi vida. Antes que cayera preso, no quise entender la palabra de Dios. Nos cuesta entender cuando Dios habla a nuestras vidas. Pero como les decía, varias veces me libró de la muerte. No por casualidad, porque yo tengo fuerza, porque yo soy de buena, no sé cómo decirlo, situación, o porque ando apercibido, o porque la suerte, no, mentira. Que Dios reprenda a Satanás al diablo, porque el diablo nos conduce y nos lleva por el camino malo. Nos lleva a grandes cosas, el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas. Los pone riqueza, los pone oro, los pone droga, porque yo caí después de andar delinquiendo, robando, para mantener a mi familia, también caí en el tráfico, en el cual llegué un día detenido a hacer 10 años. Estando cumpliendo los 10 años, el diablo mandó preso a uno de mis hijos. Lo vine a ver en la cárcel. Y seguí con la carga a cuesta, lo que yo había escogido, el mundo, porque nuestro Señor Jesucristo nos pone dos caminos a nosotros. Y también nos da un libre albedrío, para que nosotros decidamos. Y siempre buscamos lo malo porque nacimos en la maldad.
Para nosotros lo malo lo aprendimos día a día. Pero cuando nos damos cuenta de la vida, Dios nos pone un camino por delante, que es el camino de sanación, que es el camino de la vida, y la vida eterna, y vida en abundancia que Él nos promete. Pero nos cuesta entender, nos cuesta darnos cuenta que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos habla, que hay un Dios que nos da vida en abundancia, que hay un Dios que nos protege, que hay un Dios que nos saca de las tinieblas y nos pone en luz, y hace que nosotros seamos hijos de Dios, y con el orgullo que tenemos en estos momentos de ser llamados hijos de Dios y ser luz para el mundo. Caminar por entre medio del mundo y para que se desvanezcan las tinieblas ante nuestra presencia. Y todo eso me lo ha ido dando nuestro Señor Jesucristo. Yo, como le decía, me llamo Juan Rolando Villarroel Maturana y llegué de la ciudad de Santiago arrancando la policía a estos lugares, y en lo cual acá caí en el tráfico y cumpliendo una condena de 10 años, el cual el Señor un día tocó mi corazón, pero yo por incredulidad nunca quise hacer caso, y a la iglesia escuchaba la palabra de Dios. Pasé a ser un oyente de la palabra de Dios. El Señor así tomó los medios y me dio una dominical, a lo cual 4 meses con dominical, 4 meses con fin de semana, 2 meses con diaria, y un día tuve la mala fortuna de ponerme un arma de fuego entre medio de mi ropa y unos vicios en los bolsillos. Me sorprendió la policía y aquí estoy nuevamente. Y creo que esto es para la gloria de Dios, porque Dios me trajo con dolor, con sufrimiento, y el diablo se encargó de quitarme todo lo que Él me había dado, porque todo lo que había en el mundo era del diablo. Lo reconozco ante los ojos de Dios, porque en estos momentos nada de lo que yo tuve en el mundo, ni plata, ni oro, ni mujeres, ni casa, no hay nada en mi vida, pero sí encontré lo más grande, y ese Dios todopoderoso, que fue el único que nunca me abandonó, porque Él sí que es fiel para nuestras vidas. Él siempre estuvo pendiente de su hijo, el cual yo estaba caído, abatido. Nadie, ni mi familia, daba una moneda por mí, pero había una mano estirada. Había una mano que me sacó la venda de los ojos y me hizo ver la verdad, y me hizo conocer la vida, y esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos promete, porque Dios de promesa y cumple, y jamás te abandona. Yo soy un agradecido de Dios en estos momentos. Cuando empecé a mirar los caminos de Dios y a darme cuenta que yo era incrédulo, porque Dios me mostró cosas a mí en el camino para que yo creyera en Dios. Un día, un pastor, Rodrigo Cabello, que fue uno de los primeros pastores que empezó a pastorearnos, a nosotros ahí en el módulo 13, e imputado aquí en la cárcel de la Gonzalina, Rancagua. Lo esperábamos un día martes nosotros, porque venía los martes, los sábados, y a veces los jueves. Y no apareció en el módulo 13, pero llegó al módulo 14. Lo vimos cuando él se iba, quedamos nosotros ahí, igual nos reunimos, compartimos la palabra de Dios. Dios hablaba a mi vida, pero yo no me daba cuenta. Cuesta caminar en los caminos del Señor, cuesta entender los propósitos de Dios para nuestras vidas, pero vamos cambiando porque Dios te va limpiando. Y desde ese ya, el Señor empezó a limpiar mi vida, a limpiar mi alma, a limpiar mis pensamientos, a limpiar mi vista, para darme cuenta de las cosas buenas que habían por delante y empezar a apartarme del mal. Y así fue como ese día lo vimos que se retiraba el hermano Cabello, el siervito, quedamos ahí. Llegó el día sábado y él nos cuenta que había pasado el día martes al módulo 14, donde habían 2 o 3 hermanos congregados, y él y Dios al medio. Primeramente que todo, nuestro Señor Jesucristo va por delante de nosotros como poderoso gigante, limpiándonos el camino, sacándolo toda piedra de tropiezo. Y él da esto de testimonio. Dice: estábamos al medio de la cancha en el módulo 14 y elevamos una oración al cielo, 3 hermanos, Jesucristo y yo, dice el siervo Cabello. Cuando abro los ojos, porque sentí una calor inmensa alrededor mío, y se da cuenta que todos los gentiles, que no había ni un alma que no estaba postrada al medio de la cancha, y mira hacia la reja y ve a los funcionarios mirando sorprendidos, porque no había un alma que estuviera de pie, todos postrados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, todos bajo la planta de los pies de nuestro Padre amado, Dios Todopoderoso, el que hace y deshace las cosas que nosotros queremos que hagamos, porque todo es para la gloria de Él. Y me lo cuentan, y lo cuenta la iglesia, y yo, incrédulo, creía y no creía, porque no había visto cosas. El Señor no me había mostrado a mí nada todavía, solo era oyente de la palabra de Dios, y me quedé
con eso en mi mente. Clamé a Dios, como me gustaría ver esas grandes cosas que gente ve que Dios hace. Yo todavía ni sentía en mi corazón la presencia de Dios, pero quería salvar mi vida. Quería sanarme, porque ya habían murmuraciones en contra mía. La cárcel son lugares delicados. Y la gente de las cárceles te desconoce. Aún más cuando uno empieza a mirar los caminos del Señor, el enemigo se te levanta. Vienen cosas contra tu vida. Pero está Dios por delante de nosotros para limpiarnos el camino. Amén. Y para dar la guerra, la batalla y sacarte en victoria. Amén. Solamente Dios lo hace. No el amigo, ni el hermano, ni el tío, ni el primo, sino que Dios es el que está por delante de nosotros, el que cubre y da la batalla por nuestra vida. Porque Dios no permite que ni un alma se pierda. Y si disponemos nuestro corazón a servirle a Dios, vamos a ser bendecidos de la parte de Dios. Y sigo con mi relato. Y llegan, después de 2 o 3 semanas, mi hermano Marco Romero, quien guiaba al pueblo del módulo 13, hace un punto de oración en el medio del patio, en el cual estamos todos orándole a Dios, y siento ese fuego en mi cuerpo, en mi corazón, en mi ser. Algo me hace abrir los ojos, miro alrededor y no veo a ni un gentil de pie. Todo en el medio de la cancha, tirado, postrado bajo la planta de los pies de mi Dios Todopoderoso. Y me recordé lo que yo le había pedido a Dios. ¿Por qué no me mostraba grandes cosas ocultas que Él tiene en su palabra, en la Biblia? Para que nosotros empezamos a morar, a vivir en los caminos de Dios. Y también miré hacia la reja, también vi a los funcionarios como miraban sorprendidos. No había un alma de pie, todos postrados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando yo decidí tomar estos caminos, porque Dios me estaba mostrando y me estaba llamando y me estaba hablando. Y la salvación para mi vida y para mi alma era entregar mi corazón a Dios. Y el cual empezó a limpiar mi camino, al cual me postré un día en la celda y le conversé al Señor en una conversa íntima con Dios. Señor, quítame los vicios, quítame los deseos de la droga, el consumir, quítame el deseo del cigarrillo, no consumirlo más. Te entrego mi vicio en tus manos, Dios mío. Y si usted lo hace, téngalo por seguro, mi Señor, que voy a ser fiel y servidor suyo. Y hasta aquí he querido serle fiel, pero caemos porque la carne nuestra es débil. Hay muchos deleites en el mundo a los cuales la carne se hace esclava. Pero Dios es el único que puede romper esas barreras. Es el único que te puede dirigir por el camino santo, por el camino de luz. Y te saca de las tinieblas y te pone en este camino luminoso, donde podemos decir que vamos buscando la salvación para nuestras vidas. Donde toda alma que conoce palabra de Dios quiere llegar allá a la Trinidad, allá al tercer cielo, a donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde dice Él en su palabra que se van a celebrar las bodas del Cordero, allá en la Nueva Jerusalén. En las calles de oro y mar de cristal, dice nuestro Señor Jesucristo. Grandes cosas tiene preparadas en su morada para sus hijos. Y no los olvidemos. No tengamos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está dando oportunidades para que muchas almas más se arrepientan y no se pierdan en el mundo, para que lleguen al camino a la salvación. Dios vendrá por su pueblo, como por ladrón por la noche, se dice la palabra, cubierto de nubes, y arrebatará a cada uno de sus hijos para llevárselo a los reinos de los cielos. Y yo quiero ser uno de ellos, más que sea el último, pero quiero ser arrebatado por Dios. Y también dice en su palabra, arrepiente hoy, para que seas salvo tú y toda tu casa será salva. Y yo quiero ser el puente de salvación para mi familia, para mis hijos, para mis hermanos, para mis hermanas, para mis sobrinos. Mis padres ya están descansando, ya se fueron a dormir. Y creo en Dios, que Él los tiene en sus brazos, porque su hijo se arrepintió, porque me arrepentí de las cosas mundanas, porque el mundo nada bueno da y vendrán cosas peores. Lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la puerta de mi corazón está abierta para que Él habite en mí. Mas no quiero vivir yo, decía Pablo,
quiero que Dios viva conmigo, que Dios viva en mí. Hay tantos pasajes de la Biblia hermosos que llegan a nuestras vidas. No es fácil caminar en el Evangelio, porque igual se levantan cosas en contra de uno cuando uno quiere hacer las cosas bien para el Señor. El enemigo, el león está rugiente al lado fuera de la iglesia, esperando devorar toda carne. Y yo no quiero ser devorado por los leones, yo quiero llegar a la salvación. Le doy gracias a mi Dios porque ha hablado a mi vida, porque me enseñó a conducirme, ha cambiado mi modo de ser, me quitó los vicios. Ya no salen disparates de mis labios, de mi boca. Y le pido que de mis labios fluyan palabras como río de agua viva, para hallar una palabra de aliento a esa alma que está destruida, a esa alma que está dolida, a esa alma que está angustiada. Porque Él dice que grandes cosas podemos hacer nosotros, siempre y cuando nos pongamos bajo el manto milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Porque como Él sanó a los enfermos, le dio el oír al sordo, la visión al ciego, el caminar al paralítico, nosotros también lo podemos hacer, siempre y cuando creamos que Dios está con nosotros. Y yo creo que Dios está con nosotros. Día a día veo crecer el pueblo. En estos momentos estoy cumpliendo mi condena de 3 años aquí en La Gonzalina, Rancagua, en el módulo 53. De gran bendición, porque el Señor me ha ido trayendo de bendición en bendición y poniéndome en lugares agradables a nuestra vida para poder servirle a Dios y no caer en errores. Porque Él aparta a sus hijos del mundo. Andamos en el mundo, pero no tenemos que hacer los partícipes del mundo, dice Él en su palabra. Porque todo es lícito, pero nada nos conviene. Muchas cosas hay en el mundo que a nosotros lo atraen, pero tenemos que negarnos para poder seguir caminando los caminos de Dios. Porque si yo me hago amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. Él lo dice en su palabra, no es que yo lo diga. Y creo en la palabra del Señor. Le doy gracias a mi Señor por tenerme con vida y salud. Le doy gracias porque yo sé que a la distancia mi familia está bien. Le doy gracias porque yo sé que la madre de mis hijos día a día se está levantando. Le doy gracias porque sé y le he pedido y le he clamado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La única visita que yo tengo en estos lugares es una tía, hermana de la finadita, mi madre, la cual con esfuerzo de Santiago llega hasta estos lugares a visitarme. De noche se levanta para poder llegar en la mañana aquí a una visita. Y un día me llegó una mala noticia. Vino la hija de ella, mi prima, a decirme que mi tía está en el hospital grave, problema al corazón, una arteria tapada. Pero como yo creo en nuestro Señor Jesucristo, ahí en mi intimidad en la celda, me hinqué, lo oré y hablé con Dios. Y Él me contestó y me respondió. A los pocos días después apareció mi tía en visita, sana y salva. Porque Dios la sanó, porque Él es el doctor de doctores, el rey de reyes, el señor de señores. En estos momentos no les niego, mi corazón se quebranta, casi me derramo, porque siento la presencia de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, porque sé que va por delante mío como grosso gigante limpiándome el camino, porque sé que sin su ayuda yo nada soy, pero Él sigue siendo el mismo Dios y yo me retiro de sus caminos, porque nosotros somos falsos, chuecos, pecadores, erróneos, y Él es el único fiel para nuestras vidas. Gracias le doy en esta hora por poder dar mi testimonio, por poder decirle a toda aquella persona que está escuchando la radio y está escuchando este testimonio de esta persona que está privada de libertad, pagando nuestros errores hacia con la sociedad, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que realmente cambia, que hay un Dios que quebranta, que hay un Dios que yo lo siento en mi corazón y que hay un Dios que ablanda los corazones, porque cuando estamos en el mundo tenemos corazón de piedra. No hacemos caso a nuestros padres, no le hacemos caso a nuestras madres, no le hicimos caso a nuestros hijos, a nuestras esposas. Nosotros los dejamos llevar por nuestras ideas, por nuestros pensamientos. Pero déjeme decir que hoy en día el que piensa y el que pone las ideas en mi mente es nuestro Señor Jesucristo. Y sé que guiándome por el camino de Dios voy a llegar a la victoria.
voy a llegar al día que el Señor me recoja de estos caminos y me haga dormir en paz. Porque el mundo nada bueno tiene preparado para con nosotros. El mundo lo ha quitado todo. Porque el diablo es así. El diablo te enaltece y también te aporrea. Pero nuestro Señor Jesucristo te da y te da para siempre. En abundancia, vida, tranquilidad, amor, paz, armonía. Y soy un agradecido de Dios en estos momentos. Y le doy gracias porque el Señor me ha dado esta oportunidad de poder entregar este testimonio y poder decirle a los auditores, a las personas que están escuchando este programa radial, a Sufian Mancilla, el cual ha hecho gran campaña en este pueblo para que nosotros podamos dar nuestro testimonio con la ayuda de él y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que hay un Dios que cambia nuestras vidas, que hay un Dios todopoderoso que se ha llevado nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros errores, pero tenemos que disponer nuestro corazón para servirle a Él y para poder estar en la viña del Señor y trabajarle todos los días, porque no es un día sí y otro día no, es todos los días sí para nuestro Señor Jesucristo, y que hay que agradar a los ojos de Él, no a los ojos del hombre, porque Dios no los mira por encima, mira lo que llevamos por dentro, que es la iglesia, nuestro corazón. Ahí habita nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy en esta hora y me despido con gloria para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos con las palmas. Aquí. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento y tú mi creador y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mi Señor. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Sustento, tú mi creador Jesús y tú mi creador y la última palabra la tienes tú. Sustento, tú mi creador, Señor, y tú mi creador, y la última palabra, Señor, y la última palabra la tienes tú.
necesito de ti, necesito de tu milagro, Señor. No la tienes, Señor, solo tú. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Oh, te amamos. De vuelta ya aquí en Revolución Cristiana, una revolución de adoración, una revolución de principios, una revolución de poder decir no al pecado, no a la maldad, no a circunstancias, ¿cierto?, que quieren irse en contra de los principios del Señor, de los principios de nuestro amado Padre Celestial. Así que aquí estamos para poderlo declarar a usted y poderle animar también a todos los internos de Rancagua que están ahí en cada uno de los módulos, como este siervo de Dios, ¿cierto?, que estaba ahí entregando este testimonio de poder decir solo con Dios tenemos paz, solo con Dios tenemos esperanza, vida eterna y bendición en donde estemos, en el lugar en donde estemos desarrollándonos en nuestra vida. Pero si está Cristo ahí, hay libertad, hay bendición, hay cierta firmeza de convicción y de pensamientos para cada uno de nosotros. Así que qué bendición, mi hermano Germán. Seguimos con esta bendición de estar juntos. Siga llamándonos al 722-267238 y será beneficiado para el concurso, ¿cierto?, el curso de fieltro, ahí que tiene que ver con todo lo que es elementos para poder fabricar, hacer para su taller de mis hermanas. Tal vez en un grupo de iglesia lo puede llegar a conseguir un grupo de un cupo de 10 personas para hacer un curso de aquello. Así que llámenos al 722-267238. Adelante, mi hermano Germán, bendiciones. Bien, hermanito Pedro, gracias. Ahí teníamos nuestro famoso hermano Villarroel. Se han hecho muy famosos ellos acá. Sí, una bendición. Muy bendecido. Así, ha sido de mucha bendición para el programa. Así que un saludo ahí para nuestro hermanito Villarroel, ahí está privado de libertad. Seguimos entonces con esta palabra, nos quedan algunos minutos, vamos a avanzar un poco más. Siga llamando a nuestro hermano Pedro, ahí están los controles, recibiendo las llamadas para este concurso de fieltro agujado. Nosotros seguimos con la palabra de nuestro Señor. Dice, entonces, lo último que habíamos quedado era en que yo le había preguntado a los niños de nuestra iglesia si ellos pensaban o qué respuesta nos habían dado, por qué algunas personas eran más malas que otras. Y ellos me dieron muy buenas respuestas. Y todo tiene que ver mucho también con el ambiente en que nos rodea, de la forma en que nosotros fuimos criados. Y también, si también tuvo mucho que ver lo que es la iglesia propiamente tal, en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, los más grandes pensadores lo sabían. Einstein lo supo de cerca, Nietzsche no se cansó de hablar sobre ello. Hobbes lo entendía muy bien y Freud, entre otros tantos, lo tenía muy claro. Mencionó que los humanos son el peor animal que existe. Algunas de las célebres notas de Thomas Hobbes, enorme filósofo inglés, autor del Leviatán, mencionan que en su estado natural, estamos hablando, para que no se vayan a sentir mal los hermanos, el hombre es un ser muy pobre, solitario, desagradable, brutal y de una vida muy corta. Mire los grandes pensadores, hermano Pedro, el pensamiento que tenían estos grandes hombres sobre
la naturaleza propiamente tal de cada ser humano, pero en su estado natural. Ya una persona que no es cristiana, ya a eso se refiere su estado natural. Por su parte, Freud, que sabía que entre otras cosas éramos tan malvados como para querer matar a nuestros padres y así poder hacerlo con nuestras madres, y que hoy en día lo vemos mucho, hizo gran hincapié en el enorme carácter agresivo y egocéntrico que caracteriza los instintos de nuestra especie. Pero estos son apenas unos pocos de los tantos grandes pensadores y hombres de ciencia que siempre advirtieron esta situación con seriedad. Luchamos en el útero. Mire, los seres humanos somos tan malvados que luchamos ya en el útero de nuestra madre y contra nuestro propio hermano, que por cierto es más que un igual en nuestro gemelo. Así lo pudieron comprobar y apreciar los especialistas tras un escáner de imagen por resonancia magnética en el Imperial College de Londres, Reino Unido. La lucha por la supervivencia parece comenzar mucho más temprano de lo que creíamos. Cuando los gemelos comparten el útero, luchan constantemente y en ocasiones pueden terminar con graves consecuencias, como ocurre con el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, donde literalmente se quitan la sangre el uno al otro, entre otras cosas. Paul Bloom, psicólogo de la Universidad de Yale, California, Estados Unidos, realizó el siguiente experimento. Colocó varios niños delante de unos peluches en donde unos eran buenos y otros eran malos. El 70% de los niños se quedó con el peluche que era bueno. Claramente los bebés pudieron distinguir lo uno de lo otro, demostrando con ello una muy clara a temprana edad. Los niños ya tienen el sentido de moralidad y pueden distinguir lo bueno de lo malo. Otro experimento realizado por el Dr. Robert Hart de la Universidad de Columbia Británica a más de 100 psicópatas demuestran que estos no tienen sentimientos hacia los demás. Estudios han demostrado que su cerebro reacciona de una misma forma ante la palabra violación que ante la palabra mesa o ventana, demostrando su falta de empatía y la capacidad de hacer daño a los demás. En otro estudio se le llevaron varios escáneres a un neurocirujano de la Universidad de California, sin saber de qué se trataba. Inmediatamente se dio cuenta que estos tenían un patrón en común en el cerebro y separó por dos grupos, dándose cuenta más tarde que un grupo que había separado eran todos asesinos sin equivocarse en ninguno de ellos. Luego mencionó que todos los asesinos presentaban un daño en la corteza orbitofrontal y en el lóbulo temporal, áreas cruciales para controlar los impulsos y las emociones. En el año 1993, pero antes de pasar a esto, este médico, este neurocirujano que hizo esta investigación, se dio cuenta de que dentro de ellos también estaba una fotografía de su cerebro, y se dio cuenta de que dentro de ello él también estaba, y estaba dentro de los que le faltaba este famoso gen o este cromosoma, pero él no era malo. Entonces todavía queremos saber por qué unas personas se vuelven malas y otras no. En el año 1993 comenzó una investigación con la historia de una familia en donde todos los hombres tienen un historial de violencia y a todos les faltaba el famoso gen. En ellos había un gen que estaba perdido en los hombres y todos eran violentos. Importante mencionar que la falta de este gen finalmente influye en el comportamiento. Así es que esto apoya la idea de que un gen puede controlar el comportamiento humano.
Esto podría, el comportamiento humano, a este gen se le llamó, como habíamos dicho, el Maoa, o más conocido como el gen del guerrero le llaman en el mundo. Esto podría decirnos entonces que algunos ya estaban destinados a ser violentos. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 139, versículo 16. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta palabra del Señor! ¿No? ¡Qué tremendo! Esto nos demuestra entonces claramente de que el Señor... Hay una parte donde el Señor nos habla claramente de que antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía en su memoria, en el libro de la vida. Mire, vamos a seguir avanzando, ya lo vamos a ver. Seguramente puede haber habido veces en las que todos nos hemos preguntado sobre nuestro destino y la razón de nuestra presencia en este mundo. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestra presencia en este mundo? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios sobre nosotros? Hoy quiero ver con ustedes lo que la palabra de Dios dice sobre todas estas preguntas, para que podamos apreciar de mejor manera la respuesta que Dios nos da a través de su palabra. Para empezar vamos a ir a Efesios 1, versículo 3 al 6, donde leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado. ¿Se da cuenta, hermano Pedro? Qué tremenda palabra, que Dios, antes que Él formara la tierra, antes que formara todo lo que Él hizo, Dios ya nos tenía predestinado para ser hijos suyos. Por lo tanto, yo no le llamo aquí el gen de Dios. Finalmente, yo le llamo el gen del libre albedrío. Porque si nos preguntamos si yo estoy destinado para ser hijo de Dios y otros no están destinados, simplemente no van a ser hijos de Dios, yo me hago la siguiente pregunta: ¿para qué me esfuerzo si ya soy hijo de Dios? ¿O para qué me esfuerzo si no soy hijo de Dios? Pero ¿cómo podemos saber eso? Buena pregunta, ¿verdad? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. El hecho de que tenemos aquí y de que nos conozcamos a Dios no es occidental. Dios nos predestinó, no es accidental. Dios nos predestinó, como dice Romanos 8:29, y antes de la fundación del mundo Él nos escogió en Cristo para ser sus hijos santos y sin manchas delante de Él. Salmo 139, 13, 16 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión fueron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Dios nos había visto antes de que naciéramos. Todos los días planeados para nosotros fueron escritos en su libro, mientras nada de eso había aún sucedido. ¡Wow! Sus ojos vieron nuestro embrión y Él nos dio la forma que hoy tenemos. Nos hizo de una forma maravillosa y sorprendente. Sus obras son maravillosas y nosotros somos una de ellas.
pero nosotros finalmente debemos buscar para qué Dios nos hizo, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra mientras nosotros estamos vivos. En el Salmo 139 no termina aquí, y tomándonos desde el principio leemos: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor sabe todo sobre nosotros, entiende nuestros pensamientos desde lejos, y para Él no hay nada oculto. Todo lo que hacemos y todo lo que pensamos es enteramente conocido por Él. Y en el mismo Salmo continúa y dice: Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ah, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios nos ha rodeado por delante y por detrás, y su mano está puesta sobre nosotros. Cada uno de nosotros es un hombre que Dios escogió, Dios formó, y del cual Dios cuida y conoce todo, incluso nuestro sentar y nuestro levantar. Siempre está con nosotros y no hay ningún lugar donde no lo esté. Como Pablo dice en Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. No hay absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Dios. Nos amó tanto que dio a su Hijo, Jesucristo, por lo cual nos sorprende que Romanos 8:32 diga: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Sería alguna vez posible que Dios escatimara algo bueno para nosotros cuando ni siquiera escatimó a su propio Hijo? ¿Sería posible que nos dejara, por ejemplo, quién de nosotros dejaría algo que ama tanto y por lo cual pagó un precio alto? Y si nosotros lo hiciéramos, Él nunca lo haría. Y Él dice en Hebreos 3:15: desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. Y también en Isaías 49:15: yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca nos dejará, ni nos desamparará, nunca nos olvidará, y no hay nada que pueda separarnos de su amor. Cuida de cada uno de nosotros y personalmente de cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y así tenemos varios versículos, proverbios, en donde Dios nos habla de su tremendo amor hacia nosotros. Pero la visión del Señor para nosotros no trata solamente de nuestra pequeña vida. Son cosas aún mucho más complejas. Pero por el tiempo vamos a ir a la conclusión de este tema
Como queda claro de lo anterior, no somos gente simple, simplemente que está en este lugar sin un propósito en la vida. Tenemos un propósito. Dios nos predestinó y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y te ha escogido a ti, y fue Él que te dio la forma que tienes, como todas sus obras. Tú también eres maravilloso. Él personalmente estaba en tu formación y vio tu cuerpo antes de que fuera formado. Todos los días planeados para ti están inscritos en su libro antes de que ya hayan sucedido. No eres un accidente en este mundo, no eres parte de una multitud, sino de una maravillosa creación de Dios. Eres un hijo de Dios, escogido por Él antes que el mundo empezara a formarse. Dios está contigo, rodeándote, y no hay lugar en el que estés y Él no esté ahí. Dios te ama, amigo mío, y te ama tanto que nada puede separarte de su amor. Sus pensamientos para ti son incontables. Multiplican cualquier número que tú puedas pensar. Su presencia no trata de sentimientos, sino de una realidad sin cambio. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, nos damos cuenta que con esto podemos decir y demostrar además que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, nada ni nadie lo puede borrar. Como algunos dicen que si nos portamos mal, Dios nos quitará nuestro nombre del libro de la vida. La verdad es simplemente que sus nombres nunca fueron inscritos y nunca fueron hijos de Dios. Esa es la realidad. Pero finalmente, la pregunta es si tengo o no tengo este famoso gen, y si estoy destinado para ser malo o bueno. Este doctor James Fallon, que revisó los escáneres de los asesinos, se dio cuenta que él también tenía el mismo cerebro de los asesinos, pero él no había matado a nadie, ni era violento, y es por ello que, según esta investigación, nos llevó también a investigar la vida de uno de los asesinos en serie más grandes y terribles de la historia, que fue Charles Manson, que si algunos lo pueden ver después por internet, se podrán dar cuenta que la vida que influyó sobre este niño, y después ya adulto, donde tenía una secta, en donde él materialmente, intelectualmente mandó a matar a varias personas. Y si investigamos la vida de este niño, nos vamos a dar cuenta de que tuvo una vida sin padre, una madre que estuvo privada de libertad, ya, y que lo instó también a cometer varios ilícitos, un niño abandonado en la calle, y que comenzó a temprana edad a cometer delitos y a incursionar en el mundo de la delincuencia. Yo siempre recuerdo cuando entré a Gendarmería, comencé a leer algunos textos que estaban ahí guardados en las bodegas de los tribunales de justicia, porque antiguamente los tribunales estaban juntamente con la cárcel, por lo tanto teníamos acceso a esos lugares. Comencé a leer algunos documentos y me di cuenta de que la mayoría de estas personas que habían cometido delitos graves eran niños que habían sido abandonados, y los vemos hoy en la cárcel, que fueron niños abandonados sin la protección de los padres. Y hoy vemos que en nuestro país se da mucho de cada 4 matrimonios, de cada 4 parejas, una termina en matrimonio. De cada 4, una termina en matrimonio. Por lo tanto, estamos viendo una realidad, hermano Pedro, terrible en nuestra sociedad, de que no está habiendo matrimonios, no hay padres constituidos. Muchas veces he tenido discusiones con algunos colegas míos porque ellos dicen que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, sabemos muy bien de que sí tiene mucho que ver, de que si no hay, Satanás lo sabe, de que si no hay un matrimonio constituido, habrá un niño que no estará bajo la protección de un padre presente, de una madre presente, de unas figuras paternas.
y que además si estos padres no están bajo la guía de un trabajo espiritual, bajo una iglesia, bajo una doctrina de nuestros pastores, también van a correr el riesgo de que sean niños que no van a ser supervisados ni van a ser adoctrinados en la palabra de Dios. Finalmente van ellos a apartarse de la presencia de Dios, no van a conocer al Señor, les va a dar exactamente lo mismo como vemos hoy en día por la televisión, niños pequeños incursionando en la delincuencia, en el alcoholismo, la drogadicción. Hace poco yo lo comentaba a usted, hermano Pedro, sobre hoy día en la mañana en TVN me parece que era, una entrevista que le hacían a los homosexuales, a las personas que cambian de sexo, y un supermercado muy famoso que lo está contratando para que vayan a trabajar a ese lugar. Le dan todas las facilidades, como también se están dando en el país, de que se puedan casar, puedan vivir juntos. Y el hombre decía una palabra que me llamó mucho la atención, que dijo textualmente que nosotros ya es hora que salgamos de nuestra ignorancia. Entonces yo me pregunto si nosotros somos los ignorantes, como dice su palabra, o serán ellos. Porque su palabra nos dice textualmente que Dios creó al hombre y a la mujer y a nadie más. Hombre y mujer los creó. Y también habla sobre otros temas sobre esto, pero no quiero entrar en controversia, no es el tema que nos convoca en el día de hoy, pero un niño que no tiene esta protección finalmente, que no se rodea de otros niños que sean cristianos, van a atender a seguir esa línea por la que ellos se dejaron llevar. Cuando trabajaba con los menores en la cárcel antigua, muchos de los niños que llegaban por primera vez había sido simplemente porque ellos se habían dejado llevar por la compañía de otros niños. Eran las malas juntas, como decimos nosotros, que ellos tuvieron. Y en ese mundo comenzaron nuevamente y nunca más pudieron salir de ese lugar. Por eso que mis hermanos en la iglesia siempre les insto para que manden y lleven a sus niños a la iglesia. Cuando ya sean grandes, ellos podrán decidir libremente si quieren seguir yendo o si quieren aceptar o rechazar a nuestro Señor Jesús. Así que hasta aquí en el día de hoy esta palabra. Ya vemos que nosotros o el mundo le llama el gen de Dios, que no necesariamente se activa de una forma u otra. Tiene que haber ciertos parámetros, ya le falta o no le falte este famoso gen, o el gen del guerrero, el gen de la maldad, de la ira. Yo le llamo el gen del libre albedrío.